Bienvenidos a Educación, Derechos Humanos y Pedagogías Críticas, un espacio donde el conocimiento se transforma en acción. En este podcast buscamos cuestionar, reflexionar y aprender sobre la educación como una herramienta de transformación para lo social, para la defensa y promoción de los derechos humanos, a través de enfoques pedagógicos que desafían las estructuras de poder y dominación. Bueno, vamos a presentar a nuestras compañeras. Cordial saludo. Mi nombre es Elizabeth Galeano, soy licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes y actualmente me desempeño como docente rural en el municipio de Concepción Antioquia. Cordial saludo, mi nombre es Diana Cristina Costa Ámbito. Actualmente me desempeño como docente universitario y vivo en la ciudad de Villavicencio. Y Ana Elizabeth Conde Quintero, docente de educación religiosa escolar de Florida Blanca, Santander. Ahora bien, en este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis reflexivo sobre el derecho a la educación en Colombia, desde la perspectiva de los derechos humanos, así como también desde el marco normativo constitucional y legal, pues se ha avanzado en el ajuste normativo para garantizar el derecho a la educación en Colombia. Encontramos las estrategias y acciones que las instituciones educativas pueden enseñar los derechos humanos que se transmiten de forma integral, fortaleciendo su ser personal, puede convivir en armonía, ser ciudadano responsable y contribuir en el bienestar común. Se podría evidenciar en el goce de los demás derechos fundamentales y la materialización de los preceptos y mandatos contemplados en la Constitución Política de Colombia. Por ello, es conveniente desarrollar una cultura de paz. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Desde el concepto de política educativa y los pilares de la educación, ¿cuáles deben ser las políticas educativas para implementar? Para su desarrollo se describen algunos conceptos con los cuales se enmarca la política educativa y la relevancia que ésta tiene en estos procesos educativos llevados por nuestro país. Se presentan los conceptos que desde distintas ópticas se han impartido, digámoslo así. Desde la política educativa es clave y las acciones del Estado promueven la transversalidad en los derechos humanos. Para esto se debe aplicar lo que la UNESCO nos propone, 4 grandes pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Y con base a estos pilares, también se proponen 5 líneas de acción educativa. Entre ellas están educación como derechos fundamentales y equitativo, educación para el desarrollo humano y el empleo, educación inclusiva y con enfoque de derechos humanos, educación para la convivencia y la paz, fortalecimiento institucional y mejora de la calidad educativa. Con respecto a esto, ¿qué relación hay entre la educación y los derechos humanos? Bueno, la educación debe ser accesible a todos, independientemente de su origen, género o estatus socioeconómico. Debe impartir de manera que respete y promueva los derechos humanos que hacen parte de los derechos positivos que se constituyen normas, pues son derechos que constantemente se deben exigir el respeto que se viva en la sociedad. La educación no solo transmite conocimientos, también forma la conciencia. Pablo Freire nos recuerda que la pedagogía crítica promueve la reflexión, el cuestionamiento y la transformación de la realidad. Quiere decir que esta educación es para construir una ciudadanía respetuosa, cumpliendo con los derechos humanos, y por lo tanto el Estado es el que debe ser garante de educar en estos derechos que son propios de todo ser humano. Y estos derechos están sustentados en la dignidad humana. Por lo tanto, son inalienables, son integrales y sin distinción. Debido a esto, los derechos en la educación es una base para formar ciudadanos conscientes de sus mismos derechos y deberes. El Estado debe garantizarles una educación inclusiva, respetuosa y de dignidad humana. ¿Cómo se aborda la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas de Colombia? Bueno, en Colombia la enseñanza de los derechos humanos está respaldada por programas oficiales.
En este caso, encontramos a EduDerechos, que es un programa del Ministerio de Educación que fundamenta la educación para el ejercicio de estos mismos. Y también el programa de educación Crece, la cual respalda a la ciudadanía para la reconciliación socioemocional, antirracista y para el cambio climático. Es por eso que las escuelas se convierten en un epicentro de cambios sociales y fortalecerla implica contribuir a una sociedad resiliente, pacífica, democrática, participativa, inclusiva y sostenible. Pues teniendo en cuenta que nuestras instituciones educativas tienen problemas, entonces, ¿cuáles serían los principales problemas socioeducativos de nuestras instituciones educativas colombianas? Bueno, actualmente Colombia enfrenta grandes desafíos educativos. Entre ellos podemos resaltar la desigualdad, la deserción escolar, el bullying o el ciberacoso, falta de infraestructura, ausencia de enfoques interculturales, problemas emocionales y falta de inclusión. A esto se suma el impacto del conflicto armado, que ha dejado profundas huellas, especialmente en zonas rurales. En este contexto, la Cátedra de la Paz se convierte en una herramienta esencial para reconstruir el tejido social. Entonces, te hago la pregunta, Cristina, ¿cuáles serían los desafíos en la educación en derechos humanos en Colombia a la luz de las pedagogías críticas? Pues bien, la educación en derechos humanos en Colombia enfrenta varios desafíos en los diferentes contextos sociales, económicos y políticos, donde el sujeto se encuentra inmerso en condiciones de desigualdad social. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el conflicto armado interno genera un impacto negativo frente al desarrollo social, económico y político. Es por ello que el pensamiento de Michel Foucault adquiere en nuestro tiempo mayor interés y utilidad, en especial su forma de analizar las relaciones del poder. Y en esta frase, el saber es el único espacio de la libertad, se relaciona con la pedagogía crítica, donde la educación en derechos humanos es una herramienta que cuestiona las estructuras sociales dominantes en pro de contribuir a una cultura de paz, donde el sujeto en su transitar histórico comprenda sus realidades sociales. Podríamos decir que estos proyectos pedagógicos en las instituciones educativas ayudan de una u otra manera, no solamente al estudiante, sino a toda la comunidad educativa en que se vivan momentos pacíficos, proyectos pacíficos, nutrientes y donde todos participen. Sigamos con nuestras conclusiones. Bueno, concluyendo este episodio, nos podemos dar cuenta que la educación en derechos humanos debe ser reflexiva, crítica, inclusiva y transformadora. Solo así podremos formar ciudadanos comprometidos con la paz, la justicia y la equidad. Igualmente, la educación en derechos humanos en Colombia, desde la perspectiva de las pedagogías críticas, busca transformar la enseñanza tradicional y promover un cambio estructural en la sociedad, reconociendo la importancia de los derechos humanos como elementos fundamentales en la construcción de una cultura de paz, justicia y equidad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Seguimos construyendo una cultura de paz desde la educación. Muchísimas gracias. Gracias.